Matías Walker, senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mónica. Saludos desde La Serena. Quisiera preguntarle primero respecto de las versiones que hay hasta ahora del llamado a la moneda de la ministra Natalia Ducó. No sabemos si es efectivamente para pedirle la renuncia, que son algunas de las especulaciones, o si simplemente es para pedirle explicaciones por lo del uso del auto fiscal. Quiero preguntarle qué piensa respecto de esta polémica del uso del auto fiscal y qué evaluación tiene usted de la gestión de Natalia Ducó. Yo tengo una buena evaluación del trabajo de la ministra Natalia Ducó. Basta decir que fue un apoyo fundamental para concretar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas luego de 10 años, tanto por parte de ella como del subsecretario Andrés Otero, en circunstancias que muchos apostaban que el gobierno del presidente Kast iba a frenar esta reforma. De hecho, hubo lobby de dirigentes del fútbol para que eso ocurriera. No tengo información respecto a las circunstancias por las cuales ella fue llamada a informar y por lo tanto supe que hay una investigación de la Contraloría por el uso del auto fiscal, pero más antecedentes no tengo. En otra de las noticias que han surgido hace poco, la verdad, pero preguntarle, ¿usted creería que sería una buena o una mala noticia que se la removiera? Si es que eso fuera así. Yo creo que no sería una buena noticia para el deporte. Yo creo que la ministra Natalia Ducó tiene mucha experiencia en lo que es no solamente deporte de alto rendimiento, sino que la necesidad que Chile se mueva. Yo la he tenido varias veces en la región de Coquimbo, promoviendo programas que son importantes, la construcción de infraestructura deportiva, polideportivo. No Creo que sería una mala noticia para el deporte que se alejara la ministra Natalia Ducó. Lo llevo a otra noticia que también es de último momento y es que Estados Unidos acusó a Chile de ser parte del caballo de Troya del comercio chino en un informe publicado hoy. La Casa Blanca pone a nuestro país, así lo da cuenta, por ejemplo, entre otros medios, CNN Chile, La Tercera y otros más, en un grupo de naciones que estarían sirviendo como herramienta a China para introducir su comercio a Estados Unidos en condiciones ventajosas, aprovechando ventajas arancelarias y otras diferentes naciones mencionadas también. ¿Qué le parece? Porque se sigue tensando, al parecer, la relación con Estados Unidos. Chile es un país serio que respeta sus tratados internacionales. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio con China, que es nuestro principal socio comercial. Chile va a cumplir con sus compromisos. Espero que los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio hagan lo propio. Acá hay que tener mucho cuidado en las excusas que a veces se ocupan para no cumplir con los tratados internacionales. Y Chile es un país serio, es un país pequeño, pero que se hace respetar. Lo demostró el presidente Ricardo Lagos con la invasión al Golfo Pérsico. Y acá hay una política de Estado que han seguido los distintos gobiernos, que es respeto a nuestros tratados internacionales, a la legislación internacional. Ambos países son socios estratégicos, son amigos de Chile y estoy seguro que la Cancillería va a velar por ese principio. Y claramente usted no estaría por esta invitación o recomendación que ha hecho Estados Unidos de salirse de la Corte Penal Internacional. Por ningún motivo. ¿Sí? Además, hay que entender que el Estatuto de Roma es un tratado internacional de derechos humanos que, de acuerdo a nuestra legislación, artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, es un límite a la soberanía. Y por lo tanto, la jurisdicción internacional de derechos humanos es lo que permite perseguir a los dictadores, es lo que permitió, por ejemplo, aplicar penas a genocidas en la guerra de los Balcanes. Entonces, es muy importante que esa institucionalidad internacional podamos preservarla. Y las normas del Estatuto de Roma son fundamentales para ese propósito. Lo quiero llevar entonces ahora sí a la agenda de seguridad del gobierno. Primero a hoy día este operativo llamado Cancerbero, con un traslado de una cantidad importante y bien mediática además de presos a la cárcel de Talca. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que demuestra esta operación Cancerbero, Moni? Que no es necesaria una reforma constitucional para perseguir al crimen organizado. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación contundente para perseguir el crimen organizado
que aprobamos en el Congreso el año 2024. Yo era parte de la mesa del Senado como parte de una agenda de 70 proyectos de ley que el Congreso ha estado aprobando los últimos años contra el crimen organizado. Por lo tanto, no es necesario una reforma constitucional. Algunos dicen, no, lo que pasa es que estos temas se enredan en el Tribunal Constitucional. Perdón, no se enredó en el Tribunal Constitucional estas mayores herramientas que aprobamos el 2024 para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, el uso de agentes encubiertos, agentes reveladores, interceptaciones telefónicas, confiscación de bienes, comiso de bienes al narcotráfico y al crimen organizado. También lo aprobamos en la Ley de Delitos Económicos. Y todas esas reformas pasaron el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nuestro juicio? Que el gobierno le ponga discusión inmediata a un proyecto de ley que presentamos con la senadora Jimena Rincón y el senador Luciano Cruzcoque el año 2024 también, para establecer un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas para el crimen organizado, el modelo italiano. Eso es perfectamente posible hacerlo. ¿Por qué? Porque Gendarmería de Chile ya es parte del sistema de seguridad nacional, conforme a una reforma constitucional que ya fue aprobada. Por lo tanto, no se requiere ninguna reforma constitucional nueva para segregar al crimen organizado. Yo valoro la operación de hoy día, la operación Cacerpero, porque el Estado demuestra que se la puede contra el crimen organizado, pero no es necesaria una reforma constitucional para eso. Ya, o sea, para usted en el fondo eso es de lo más relevante que vi hoy día. Se puede hacer esta operación sin necesidad de recurrir a una reforma constitucional. Ahora, respecto de esta agenda de seguridad, para que después ahondemos en la reforma constitucional, la agenda de seguridad con 35 proyectos, 20 que ya están y se les pone celeridad, 15 nuevos y además lo que tiene que ver con gestión antes de la reforma constitucional, la agenda de seguridad, ¿qué le parece? Bueno, me parece bien todo lo que vaya en el sentido de perfeccionar los proyectos de ley y que permitan perseguir el crimen organizado. Pero yo partiría, Mónica, por darle discusión inmediata a los proyectos que están pendientes. Por ejemplo, infraestructura crítica. Por ejemplo, reglas del uso de la fuerza. Lo han pedido las propias Fuerzas Armadas. Que dicho sea de paso, es muy importante que las Fuerzas Armadas se dediquen a lo suyo, ¿no? A resguardar el territorio nacional. Por eso también presentamos un proyecto de reforma constitucional para restablecer la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en las fronteras, pero no para asumir labores de policía. También la reforma que, como digo, establece un sistema diferenciado de condenas contra el crimen organizado. Hoy día yo se la mandé al ministro de Justicia y le dije, ministro, no es necesaria una reforma constitucional. Este proyecto está en la Comisión de Constitución del Senado. Lo presentamos hace 2 años. Ahora, senador, hablemos de las reformas constitucionales. Una de ellas presenta la posibilidad de un nuevo estado de excepción. Estamos hablando en torno a un borrador de proyecto de reforma. Algunas voces dicen que con el rechazo que se ha producido, la polémica, algunos temas ya se están cambiando otros, pero en fin, el borrador, siendo un borrador, ya existe. Yo sé que usted también lo vio, también le llegó el borrador, le llegó también la minuta. Entonces, ese borrador, por ejemplo, la creación de un quinto estado de excepción, no viene hasta ahora, aunque lo había anunciado sí el ministro de Seguridad, pero no vendría con interceptación de comunicaciones, lo declararía el presidente de por sí y ante sí, por 30 días, lo podría prorrogar por 30 días más y luego va a control del Congreso. Dice el ministro que es clave para poder combatir en áreas acotadas el crimen organizado. Yo creo que no es necesario, Mónica. Yo espero que el borrador que vi quede en eso, solamente un borrador, porque lo que hay que avanzar es en las reformas legales. El país se dio cuenta, después de 2 procesos constituyentes fallidos, que no es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado. Necesitamos herramientas mucho más concretas, mucho más eficaces, regular infraestructura crítica, porque ahí está la posibilidad que las Fuerzas Armadas
puedan, con su capacidad logística, colaborar con la policía, por ejemplo, en resguardar infraestructura que tiene que ver con servicios básicos de la población, por ejemplo, las telecomunicaciones. Ahora hemos visto durante la catástrofe que ocurrió en mi región y en otras regiones, cómo hubo localidades enteras una semana sin Sí, pero le comunicaciones. pregunto, ¿qué le parece el argumento del ministro de Seguridad que sostiene que sí es importante que colaboren en cosas puntuales bajo, de alguna manera, que cooperen con carabineros en temas de seguridad puntuales? Eso ya lo permite el estado de emergencia que se ha aplicado semana a semana por este gobierno, por el gobierno anterior, que es el estado de emergencia que permitió resguardar la seguridad durante el estallido social el año 2019, donde no fue necesario recurrir a otro estado de excepción constitucional como el estado de sitio. El estado de emergencia permite darle esos instrumentos. ¿Y entonces por qué cree que está creando un nuevo estado o pretendiendo crear un nuevo estado de excepción el gobierno? Yo creo que esta es más que nada una tentación política muy peligrosa, Mónica. A ver. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pretende el gobierno? Sacar al pizarrón a la oposición y decir una frase simplona. Decir, bueno, ahora vamos a ver quiénes quieren darle más herramientas al Estado para perseguir el crimen organizado y quiénes no. Pero esa es una tentación que, aparte de ser ineficaz, porque ya el país perdió mucho tiempo en una discusión constitucional, no va a lograr los objetivos. Los objetivos concretos tienen que estar en la ley, en aplicar la ley que combate el crimen organizado, en obviamente pedirle a las Fuerzas Armadas que colaboren con sus capacidades logísticas, pero para eso ya está el estado de emergencia, que es lo que ha permitido, por ejemplo, disminuir los hechos de violencia en la macrozona sur, que es lo que ha permitido también que disminuya los ingresos ilegales en la frontera norte del país. Entonces no es necesario una reforma constitucional para combatir el crimen organizado. ¿Qué aprehensiones tiene en concreto respecto de la reforma que tendría que ver, lo decimos, es este borrador de proyecto de reforma que, vale el crédito, fue dado a conocer primero por el diario La Tercera, que dice, entre otras cosas, que modificaría el artículo 19 de la Constitución, creando un artículo 9 y diciendo que quienes estén presos por narcotráfico, terrorismo y crimen organizado perderían las prestaciones sociales que se resguardan en el artículo, que con cargo del Estado, evidentemente, que están resguardadas en el artículo 19, en los números 9, 10, 16 y 18, que tienen que ver salud, educación, trabajo y seguridad social. Ese borrador tiene tres problemas, Mónica. Primero, que no es necesario, que es ineficaz, porque ya la operación Cancerbero demostró que no es necesaria una reforma constitucional para aislar el crimen organizado, y si quieren perfeccionar la ley, ahí está el proyecto de ley que presentamos hace 3 años atrás y que se lo mandé al ministro de Justicia para que lo puedan apoyar, que permite efectivamente contacto cero del crimen organizado con el exterior para que no puedan cometer delitos. Segundo, lo dijo muy bien la ministra de Salud en una entrevista con usted el día de hoy. El quitarle prestaciones de salud a una persona, no solamente mientras está privada de libertad, sino que 15 años después, atenta con los principios más básicos del juramento de Hipócrates que han hecho los médicos. Porque además muchas veces en estas prestaciones sociales están incluidos beneficios en favor de los niños, y nosotros tenemos una ley de garantías de la infancia en virtud del principio del interés superior del niño. Muchas de estas prestaciones sociales están en favor de hijos o personas que están bajo el cuidado de una persona privada de libertad. Y en tercer lugar, porque siempre que usted hace una reforma constitucional que elimina derechos, en este caso pretenden, de acuerdo al borrador, eliminar o modificar
modificar el artículo 19, número 26 de la Constitución del 80, que establece que no se pueden afectar los derechos en su esencia. Y el borrador que yo vi hoy día es muy peligroso porque podría alterar ese respeto a la esencia de los derechos. Y siempre usted tiene que pensar cómo se aplicaría esta facultad, no por el gobierno actual, sino que por su peor adversario. Pensemos en regímenes autoritarios, pensemos en regímenes populistas y que pueden ser de distinto signo político del que tiene uno. Y por eso es muy complejo jugar con la Constitución en materia de seguridad. El país ya lo aprendió después de 2 procesos constitucionales fallidos. Desde su perspectiva, con este borrador de proyecto de reforma, ¿se afectan derechos fundamentales y no solo prestaciones sociales? Se afectan derechos fundamentales de las personas que a todos el día de mañana nos pueden garantizar defendernos no solamente del crimen organizado. El problema es cuando el crimen organizado coopta a los gobiernos. Entonces los gobiernos de crimen organizado se transforman en uno solo. Y eso ha sido el drama de lo que ha ocurrido en América Latina, que no solamente el crimen organizado y el narcotráfico cooptan e influyen en el Estado, sino que es el Estado, influido por el crimen organizado, el que afecta garantías individuales de las personas. Senador, por eso es tan peligroso hacer política con la Constitución. Usted dice se está haciendo política con la Constitución. Se está haciendo política con la Constitución y la experiencia que hemos tenido en Chile de los últimos años con los que intentaron hacer política con la Constitución fue desastrosa. Nosotros podemos hacer reformas constitucionales consensuadas, meditadas, que por supuesto le den más facultad a las Fuerzas Armadas, a las policías para combatir el narcotráfico, pero no de esta forma, no afectando los derechos en su esencia para sacar al pizarrón al adversario político de turno. Así no se construyen buenas políticas en materia de seguridad. Lo que tenemos que hacer, Mónica, es sacar la ley de inteligencia del Estado. Entiendo. Ahora, senador, déjeme precisarle un poco un punto que no es fácil, pero de alguna manera explicar. Se dice... De la ley, más parte de la Constitución. Sí. Entiendo que usted dice hay que legislar más bien antes que hacer reformas constitucionales, pero hay un punto también, desde el gobierno se dice, no se está afectando un derecho, sino que se está suspendiendo una prestación social. Y nos decía la ministra de Salud, la forma en que se materializa un derecho es la prestación social y las políticas públicas. Por tanto, si uno afecta una prestación social, afecta el derecho, ¿no? Pero por supuesto, o sea, ¿qué es lo que van a proponer? ¿No vacunar a una persona que está privada de libertad y su familia, como proponen algunas personas de ultraderecha en el mundo? Sí, es demencial lo que se está proponiendo, en la forma que se está proponiendo. Fíjese que se intenta fundar, por el borrador que yo vi, la necesidad de avanzar en la reforma constitucional, por ejemplo, para confiscarle bienes al crimen organizado. Eso ya está. Está en la ley que aprobamos el año 2024. Sí, entiendo que esta semana se le confiscó un inmueble al exalcalde de San Ramón, al alcalde Aguilera. Y eso en virtud de una ley que aprobamos el año 2024. Entonces, no se requieren nuevas reformas constitucionales. Lo que se requiere es avanzar en este fast track legislativo. Por eso yo celebro lo que ha dicho la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Vamos a citarnos todas las veces que sea necesario, priorizar todos los proyectos de ley en materia de seguridad, como lo hicimos con el actual ministro de SECPRES, José García Ruminot, cuando era presidente del Senado y yo era vicepresidente del año 2024 y aprobamos la ley antiterrorista. Pero para eso no se requieren reformas constitucionales. Tratando de pensar desde el argumento del gobierno que está proponiendo este borrador de proyecto, de reforma, también se podría tal vez decir, bueno, que se lo paguen ellos, no va a pagarlo el Estado, que se paguen ellos las prestaciones sociales. Lo que pasa es que, como bien dijo la ministra de Salud, es al Estado y es a todos los chilenos que nos tiene que preocupar que las personas privadas de libertad
que los migrantes tengan acceso a las prestaciones básicas de salud, porque son cuestiones de salud pública. Claro, o sea, decía la ministra que podía tener efectos, además, podría afectar el derecho a la salud de otras personas si es que estos condenados, en el fondo, terminan provocando, no sé, una epidemia, un brote infeccioso, porque esto duraría 15 años después de la condena incluso. Por supuesto. Entonces, yo creo que es muy importante ser responsable, juntarnos entre todos, llegar a grandes acuerdos en materia de seguridad. Muchas de estas leyes que acabo de mencionar se han aprobado con una amplia mayoría. Las leyes contra el crimen organizado se aprobaron con una amplia mayoría y se les dio facultades especiales a las policías para perseguir el crimen organizado. Quitarle los bienes al narcotráfico y al crimen organizado. Eso ya está. No es necesario tener una nueva constitución o una reforma constitucional para quitarle los bienes al crimen organizado. ¿No cuenta entonces con su voto una reforma constitucional de esas características? Vamos a estudiar todos estos proyectos en su mérito, pero fíjese que yo he hablado con muchos destacados juristas, abogados, hoy día ligados a partidos de derecha, y me han dicho, senador, esto es una locura. Entonces yo espero que ese borrador no sea más que eso, un borrador, y no se convierta en un proyecto de reforma constitucional, porque con la Constitución no se juega, y eso lo dictaminaron los chilenos 2 veces en 2 procesos constituyentes mediante su voto. Ahora, pareciera tener poca, para ir cerrando, senador, pareciera tener poca viabilidad política porque requiere 4/7, una reforma constitucional. Sí, gracias a la reforma que promovimos con la senadora Jimena Rincón se requieren 4/7 y no 2/3. Pero aún así, en los temas de seguridad tiene que ser parte de una política de Estado transversal. No pueden obedecer mayorías circunstanciales, porque ojo, Mónica, esas mayorías circunstanciales el día de mañana pueden cambiar y servirse para perseguir a personas que no piensan como uno, o valerse el crimen organizado de ellas, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido en Guatemala y en otros países, para perseguir a los civiles. Senador, usted nos decía, me quedo con la frase final, usted decía, con la Constitución no se juega, su punto de vista frente a este borrador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica.